Las verdades no duelen hasta que no te tocan. No esperes a que a tu hijo le pase, para apoyar a todas las madres que estamos pasando tanto trabajo con nuestros niños para recibir terapias que son básicas. Cada 32 niños uno es autista, por tanto, cada 32 adultos en un futuro, uno va a ser autista. Vamos a tener una sociedad llena de autistas que no van a ser capaces de sobrevivir solos si no les damos la atención, las terapias y el cuidado que requieren. Necesitamos que ACA nos escuche y no vamos a parar hasta donde tengamos que llegar. Necesitamos que continúen nuestros servicios. No vamos a parar, que nos frenen los servicios. Tenemos que continuar y levantar la voz por nuestros hijos, por favor. Hola, soy Cristina de León y soy una persona que tiene autismo. El autismo es algo que es percibir el mundo de una forma diferente. Nosotros sentimos más que pensamos. No estamos aquí protestando, estamos alzando la voz por nuestros hijos que no tienen voz propia. Porque nuestros hijos no son un número, son ciudadanos de este país y son el futuro. Las familias están rotas, las familias están separadas y destruidas por esto, por todo el estrés que causa. Esto ha sido siempre, no hemos tenido paz. Desde que yo comencé el diagnóstico han sido reducciones, cambios aquí, cambios allá. ¿Hasta cuándo? Necesitamos apoyo, terapias y más horas, no reducción de horas para nuestros niños. Familia de NutriBehavior, bienvenidos una vez más al episodio del día de hoy. Es un episodio especial. Hoy estoy con 3 mamás que están abogando por los servicios de sus niños, con todos los cambios que desafortunadamente están pasando al día de hoy con Medicaid, y entonces ellas nos van a hablar sobre las propuestas que están haciendo en su organización Hacemos la Voz Azul. Y bueno, para que conozcan un poquitico más también sobre ellas, y ojalá que este video también llegue a las personas que tienen que llegar y que conozcan los testimonios de mamás como ella. Entonces, chicas, como les comentaba, muchas gracias por estar aquí, primero que todo. Sé que son mamás y están ocupadas. Si quieren presentarse una a una, quiénes son, qué edad tienen sus niños al día de hoy y cuándo fueron diagnosticados y el diagnóstico que tienen. Gracias por la invitación, gracias. Mi nombre es Giselle Rodríguez, y soy mamá de un niño autista, un niño que ya va a cumplir 10 años en septiembre, es no verbal y tiene un diagnóstico de autismo nivel 3, autismo severo, como se le puede llamar. Elías fue diagnosticado en el 2018 y desde el 2018 le hemos estado dando terapias. En ese entonces nosotros teníamos un seguro privado que lo único que cubrían eran 15 horas de ABA a la semana, lo que a una intervención temprana, esto lo que hizo fue atrasarlo aún más porque no era suficiente para él. Desde el 2018 luchando por lograr que le dieran servicios de CMS, Medicaid, nunca nos los daban, y hasta el 2022 que yo dejé de generar dinero, dejé de ganar dinero para que a mi hijo pudieran darle este servicio de CMS. Entonces hemos estado en CMS título 21 porque hay diferentes. Título 21 es el que los padres pagan un poco y título 19 es el que entonces se lo dan como un full CMS. Pero bueno, Elías siempre ha estado en el título 21, lo que esto se lo hace aún más difícil también para recibir servicio porque no todas las agencias están acreditadas para trabajar con este CMS título 21. Bueno, desde el 2022 todo esto ha sido un roller coaster, una montaña rusa de emociones, de que si no tenemos una agencia que pueda trabajar con el seguro de Elías, que si se va a quedar Elías sin horas, le redujeron horas.
En fin, así desde el 2022 ha sido una lucha para lograr que él tuviera los servicios a full. Un niño que aún usa pamper, un niño que no puede comunicarse, un niño que los espacios sociales le provocan demasiada ansiedad, un niño que lo tuvimos que quitar de la escuela por la ansiedad que le provocaba la escuela, está en homeschooling ahora. Ha sido estos años demasiado estrés para la familia, demasiado estrés, entonces no se encuentra apoyo fuera de casa, es solamente ahí reducido la casa, la familia, pero fuera te sientes que estás sola, que no tienes apoyo social, que a nadie le importan los niños autistas, que la sociedad no está tomando en serio el tema del autismo y su avance cada día, porque cada día son más niños autistas, son más familias que llegan a un diagnóstico y eso es muy duro. Y como sociedad, si no miramos eso y si no le damos prioridad, el día de mañana va a ser una sociedad rota, porque no van a haber personas que puedan trabajar al 100%, no van a haber quien pague nuestros taxes ni nuestras jubilaciones. Si no les dimos la ayuda a los niños para ser independientes que necesitaban, para ser unos adultos que aporten a la sociedad el día de mañana. Y estos son temas que no se están dando prioridad y esto es lo que Alcemos la Voz Azul se creó en el 2022 con este objetivo de darle ayuda a los niños, de exigir los derechos de nuestros hijos como seres independientes de esta sociedad, que el día de mañana serán los adultos de esta sociedad, que no van a tener a sus padres que respondan por ellos, pues ahora que el gobierno asuma y los ayude a tener un seguro médico que cubra sus terapias, que cubra todo lo que ellos necesiten para poder avanzar y lograr independencia. Para eso se creó nuestra organización, para alzar la voz por los derechos de nuestros hijos. Y bueno, voy a dejar que las otras muchachas hablen. Si quisieran antes de que las otras muchachas hablen también, Gise, y hablar después sobre la organización, en el caso de tu niño, ¿cuáles son las terapias que él ha recibido en estos 10 años? Y también quiero que quien nos escuche vea que las terapias no es un lujo, sino que son necesarias y que sí traen beneficios para ellos. Entonces, ¿qué tipos de terapias tiene tu niño? ¿Ha tenido? ¿Cuáles son los cambios? ¿Y cómo te ayuda a ti como mamá? Sí, Elías ha tenido speech, ha tenido OT, ha tenido física, ha tenido ABA. Las terapias son muy buenas y muy necesarias para el desarrollo intelectual de nuestros niños, para el desarrollo neuromotor. Elías, por ejemplo, la física lo ayudó mucho, grandemente. Él tuvo terapia física a partir de los 5 años, como hasta los 7. Y esta lo ayudó a poder saltar en dos piecitos. Él no podía saltar en dos piecitos desde el piso. Esta lo ayudó a seguir órdenes, a esperar su turno. Esta terapia fue maravillosa para él porque le modificó su cerebro de una manera increíble. Y yo estoy muy agradecida de esa terapia porque su desarrollo neuromotor hizo un cambio increíble con esta terapia. También la terapia de ABA lo ha ayudado mucho a poder coger su cuchara solito, que esto era algo que él no podía, a coger el lápiz, a escribir. Esto eran cosas que para nosotros eran sueños lograr con él y lo logró en estas terapias, con la consistencia, con la rutina, la disciplina que le dan, la manera de enseñar. El método de ABA para enseñarle a los niños autistas está bien pensado, está bien diseñado. Es algo que científicamente se ha comprobado que los ayuda, que les cambia y les ayuda a la neuroplasticidad del cerebro, porque es algo que es interactivo, una persona ahí constantemente moldeando tu conocimiento, moldeándote todo lo que haces, es como un apoyo y una ayuda y le es fácil aprender por la repetición. Entonces, para mí, las terapias es algo que no es negociable para los niños autistas, es algo que es muy necesario. Mi hijo, todas las cosas que hoy hace, que ha logrado ser bastante independiente, ha sido gracias a esto. Él sabe recortar con una tijera, él tenía pánico a las tijeras, él sabe ya hoy por hoy recortar con tijeras, sabe abrir paquetes, sabe hacer muchas cosas por él solito que ya no necesita la ayuda de nosotros porque esta terapia lo ayudó muchísimo, lo ha ayudado
Ahora mismo él está sin terapias porque el seguro cambió, no nos avisó, en fin, por todo esto que está pasando, de recortes, de cambios, de todo el cambio que está habiendo en Medicaid, él ahora está mismo sin servicios. Y y la necesidad de él tener esa rutina la estamos viendo, la estamos sufriendo ahora porque él se siente como algo está pasando en mi vida, cambió, no sé por qué, no tengo la rutina que yo estoy acostumbrado, entonces su comportamiento cambia porque es algo que es necesario, es un apoyo vital para ellos hasta que ellos logran ser independientes. Y muchos niños yo pienso que aún cuando tienen 20 años todavía necesitan ese apoyo. No es que un autista no deja de ser autista, pero sí puede cambiar y mejorar mucho si tiene esa persona que lo apoya, que lo entiende, que sabe cómo enseñarle con la rutina y la persistencia del día a día. Yo pienso que esto es algo que el gobierno tiene que escucharnos, la sociedad tiene que entenderlo y apoyarnos porque son ellos el futuro. Hoy estamos jóvenes nosotros, pero mañana no vamos a estar jóvenes. Las terapias, cuando un doctor dice es médicamente necesario, científicamente se comprobó que logran hacer un cambio, es porque es real. No es un negocio como las personas dicen, no. Que hay, que hay corrupción es como en todos los niveles y en todas las cosas. Ataca eso que está trabajando mal, vamos a arreglarlo, pero no afectes a los niños autistas. Entonces, eso es lo que estamos abogando y yo creo que estamos camino al cambio. Seguro que sí. Estamos positivas con todo lo que se está logrando y yo sé que vamos a lograr que la sociedad nos apoye y nos escuche y que nuestros hijos obtengan la ayuda. Quiero especificar que no, que lo que estamos pidiendo no es algo loco, es algo que ya existe en 24 estados del país. Ya existe este free Medicaid, este free waiver, sin importar el income de los padres. Ya existen estas ayudas para los niños en hospitales, en centros. Ya existe. Ya es un plan que existe, está creado. Es simplemente Florida hacerlo para sus niños autistas y su comunidad autista. Exacto. Es simplemente que el Estado diga, vamos a hacer las cosas bien, vamos a trabajar a favor de ellos. Es verdad, ellos son seres independientes, vamos a darle la ayuda para que logren florecer. Yo creo que hoy por hoy las redes sociales si nos ha dado algo positivo, ha sido esto mismo de que poder ustedes, la mamá, profesionales, todos unirnos, alzar la voz y exponer toda la situación, que esto quizás antes no se podía. Miren la misma manifestación del viernes, si no existieran las redes sociales, como uno se entera. Entonces, Así mismo. sí creo que vamos camino ahí. Aunque quede camino todavía por recorrer, creo que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, pues alguien nos tiene que escuchar. Yo creo que vinieron padres antes que lograron un avance, una parte de este proceso, lograron esto de que las terapias se incluyeran y todas estas cosas para el bien de los niños. Pero ahora nos toca a nosotros, esta generación, con las redes sociales, crear la conciencia de todo lo que aún falta por lograrse para el bien de los niños autistas, para el desarrollo de los autistas. Y creo que lo vamos a lograr. Estoy bien positiva con eso. Primero Dios. Amén. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Naki Barretes. Soy mamá de un niño autista maravilloso, nivel 3, se llama Joseph. Le decimos Yoyo con mucho cariño. Es un niño autista también nivel 3. Mi niño es un partial verbal. Según su evaluación de speech, él solamente se le entiende un 30% de lo que dice. Tiene un lenguaje como de un niño de 4 años, cognitivamente también es un niño de 4 años y tiene 8. Él también tiene un diagnóstico de ACSD severity, mucha interactividad y mucha impulsividad combinada y bueno, epilepsia. Para mí esta situación sí me ha afectado muchísimo, me ha pegado muchísimo. Cada vez que yo hablo siento que lloro porque hace unos días estaba hablando yo con Yanixa, una mamá que está aquí,
Y ella me dice, a mí, como no he estado afectada, yo digo, a mí me ha pasado de todo. A mí me ha pasado interrupciones, a mí me han pasado limitaciones, a mí me ha pasado denegaciones, a mí me han pasado reducciones. Yo no he tenido paz desde que empecé el diagnóstico con Joseph. Desde que estamos en 2 años, llevo igual como Gise, una lucha de poder calificar, de no perder los servicios, de a lo mejor no poder trabajar. Ahorita sí estoy trabajando, gracias a Dios, tengo un part-time, me hice RBT. Me hice RBT porque yo tenía la necesidad de poder ser una extensión de ayuda para mi hijo, poder entender esta ciencia, lo que me ha permitido ver las cosas desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista como un cuidador y desde el punto de vista como un terapeuta o un técnico, si lo quieren llamar así, que impacta la vida de otra persona. Ha sido un vaivén de emociones. Yo creo que estas cosas me pegan muchísimo. Haber ido a la marcha y ver a otras mamás que estaban pasando situaciones más complicadas que yo, listas, porque sabemos que esta reducción y estas limitaciones y estas restricciones y estas reducciones no solamente se están viendo en el campo de intervención terapéutica, sino que también se está viendo en otras áreas donde los niños están siendo bastante afectados. Actualmente yo se recibe la terapia de speech, ocupacional, física y ABA. ABA, que bueno, como saben, es una terapia que ya yo le he manifestado bastante en mis redes sociales. Yo se ha perdido a raíz del cierre que está ocurriendo de las agencias, entendiendo un poco más desde el punto de vista como RBT lo que está sucediendo, dándome una perspectiva diferente, porque bueno, tengo entendido que para tú poder decir que una agencia está cometiendo fraude, debe ser auditada, debes entrar en ella. Y muchas de las agencias que han sido cerradas no han sido auditadas. Unas sí, sé de algunas que sí, pero también sé de muchas que no. Estamos hablando de un monto grande de agencias y que detrás de cada agencia hay familias como la mía que están siendo afectadas. Las intervenciones, por ejemplo, de ABA Therapy, que estamos viendo como esta parte afectada en particular, sí han sido como muy fuerte perderlas porque, bueno, mi niño es un niño que él es mucha rutina, mucha estructura. El cambio para él representa algo significativo. De hecho, yo he puesto en mis historias videos de cómo yo se llama a su terapeuta. Sabemos como terapeutas que crear un vínculo con nuestros clientes es algo, o sea, para eso hay algo que se llama pairing. El pairing es algo importante del emparejamiento. Y mi hijo tenía un emparejamiento con su terapeuta que habíamos logrado que tuviera el estímulo control para empezar a transferir las habilidades que se estaban trabajando ahora, porque como ya sabemos, siempre hay bloques de cosas que debemos trabajar con nuestros niños. Y en este punto, pues mi niño ahorita está sin ir a la escuela. Yo no estoy ahorita en el sistema de educación pública, yo sé no estoy en el sistema de educación pública, yo me fui a privada. Riesgo que también siento que estoy corriendo porque como ahora estamos viendo también este pop es una parte que también está viéndose afectada en estos momentos a raíz de la demanda de maestros que están teniendo. Entonces es como que un bombardeo por aquí, por acá, el sistema de educación, es como que tú sientes que te atrapa, que no puedes respirar. Entonces la vida del cuidador es una vida que es demasiado estresante. Hay familias que lo viven mucho peor que yo solamente te cuento lo mío porque es la parte que me afecta, que verdaderamente es muy sensible para mí, pero esto no solamente se trata de mí, sino se trata de todos los niños. Estamos viendo cierres, ¿ok? Nadie aquí está diciendo que estamos de acuerdo de que si hubo fraude o no hubo fraude o lo que sea que sucedió. Yo pienso que eso no nos tiene que, eso es como decir, ese problema deben resolverlo ellos. Nosotros estamos aquí hablando como padres, como los que nos estamos viendo perjudicados y estamos teniendo la situación. Queremos que el gobierno o la administración que está actualmente resuelva su inconveniente sin afectar a nuestros niños. Por eso yo hablé de un principio médico que es básico en Medicaid que se llama Continuity of Care, ¿ok? Que es la continuidad de los servicios para los niños en situación vulnerable sin interrupciones.
que esto puede afectar gravemente la intervención de estos niños. Entonces, eso fue algo que no fue respetado, porque sí, está bien, maneja las cosas de una manera adecuada, transicionando, comunicando primero a los padres lo que vas a hacer para nosotros prepararnos o saberlo, pero tú no puedes hacer una interrupción abrupta dejando a los niños sin servicio de esta manera. Entonces, imagínate, recortes, interrupciones, es como que muchas cosas se van sumando y muchas cosas van afectando. Entonces, y no me afectan solo a mí como cuidadora, afectan a Joseph. Él es la persona vulnerable que necesita de un cuidado por parte de estos entes, necesita ser protegido y sentimos como que eso no está pasando. Eso por esa parte. Aquí hay varios puntos que tocar. Mucha gente está tratando de ver como lo que estamos tratando de hacer nosotras, como que si esto es algo de rojo o azul. Esto está impactando a todas las familias independientemente del partido político. Esto es algo que, o sea, nosotros estamos aquí alzando la voz de manera como central, o sea, pensando en aquellos seres vulnerables y no pensando que si tirarle aquí, tirarle allá. O sea, a mí esas cosas verdaderamente no me suman y siento que a nosotras como tal no nos interesa. A nosotras nuestra preocupación principal son los niños. Eso por ahí. El segundo punto, espérense porque yo hice mis notas, es que la fiscalización de que se está haciendo no debería destruir la continuidad de los servicios. Ese es el segundo punto de nosotras como tal, que ya lo hablé y que sí estamos viéndonos impactados. El tercer punto sería la necesidad médica, que se debería tomar en cuenta, debería haber algo individualizado. Tú deberías chequear las cosas de manera individualizada, saber que cada niño, cada plan es un mundo en específico. Eso no lo estamos viendo los padres. Nosotros estamos viendo que esto es como que si, ay, vamos a quitárselo porque tiene tanto tiempo de terapia. Yo no sé si eso es lo que está viendo el buró por detrás de que está tomando las decisiones sobre nuestros hijos, y además que son personas que ni siquiera tienen conocimiento de nuestros hijos, no los conocen, no los han visto y no saben toda la carga que tiene la familia y sabiendo todos los desafíos que estamos viviendo. Eso por esa parte. Una persona autista, no se le quita el autista según la edad. O sea, que esos criterios que ellos están manejando para hacer reducciones, yo creo que no están adecuadas. Entonces, parte de lo que queremos es eso, individualización de parte de la administración en cada caso, porque cada caso es único y cada caso necesita el apoyo necesario según el caso en particular. También la parte de que la necesidad del niño no debería depender del ingreso. Eso es algo sumamente importante, porque yo creo que esto es una oportunidad maravillosa para poder extender esto y solicitar lo que en serio estamos pidiendo, que es seguridad para nuestros hijos, seguridad para el futuro de nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros niños estén cubiertos, que no estemos pasando que si hay un poquito que tú ganas, entonces imagínate ya, estas son terapias costosas, estamos hablando de ABA therapy, speech therapy, OT, los especialistas, evaluaciones, acomodaciones que el niño lleva. El impacto económico es brutal. Si tener una familia con niños regulares, imagínate cuando hay niños con necesidades especiales. Y hablando no solamente de autismo, estamos hablando de otras necesidades. En la alimentación, la seguridad en el hogar, el apoyo escolar, el seguimiento médico continuo, que muchos seguros no cubren. Seguros privados no cubren. Entonces, ¿qué? Las familias se ven obligadas a sacar a los niños de las escuelas o tomar decisiones que verdaderamente son muy difíciles. Actualmente, Naki, tu niño, me dijiste que lo has tenido que sacar de la escuela, Sí. porque donde recibía los servicios tenía su RBT en la escuela. Bueno, en realidad mi situación es un poco diferente a las otras personas. Yo sé, es un niño que califica según su IEP para una educación en un aula self-contenido, ¿ok? Esa aula, la escuela donde estaba, debido a la cantidad de niños que había,
porque estamos viendo que 1 de cada 31 nacimientos está diagnosticado con autismo. No estamos hablando de una población pequeña, es una población muy grande. Entonces estamos viendo que los recursos que hay destinados para estos niños son muy pocos. Entonces por eso estamos viendo aulas saturadas, los profesores con problemas para poder controlar una clase, porque tenemos que estar claro que un aula especial, imagínate, yo sabían 16 niños, cada niño tenía una necesidad, uno se comía la tierra, otro se comía la pega, el otro se bajaba los pantalones. Era un aula que requiere mucho apoyo y mucha ayuda, y para un solo profesor y a lo mejor 2 asistentes o un asistente es muy duro. Por eso era importante también tener ahí el RBT. El RBT es fundamental tenerlo en el área escolar. ¿Por qué? Porque ayuda al niño a poder integrarse. No solamente en el área escolar, también en la comunidad. Entonces, bueno, en ese caso yo tuve que sacar a mi niño porque eran demasiados niños. Habían niños que no podían tener RBT porque sus padres no calificaban, otro tipo de situaciones. Y también el personal era muy poco, que para la maestra era algo muy difícil. Entonces yo en vez de avanzar, estaba retrocediendo. Por eso tomé la decisión de irme a la escuela privada. Ahí en la escuela privada sí tenían su RBT. Sí, tenía su RBT, pero igual también ha sido de mucho reto porque si no va con su RBT, no me la aceptaban. Pero en este último tiempo, yo sé que ha podido lograr como que separar ese vínculo por unos días que su RBT como que estuvo de viaje o algo así y la maestra me dijo, vamos, tráele un día y estábamos tratando de hacer eso. Y aunque yo sé si había presentado algunos momentos difíciles, la maestra, porque mi BCBA es brutal, mi BCBA, o sea, hay una comunicación maestro, BCBA, RBT. Entonces también ya la maestra tenía un poco la forma en que se estaba trabajando con Jose. Entonces estábamos viendo muchos avances, pero bueno, estos avances se perdieron porque ahora estamos sin servicio. Esto también imposibilitando a que pueda yo inscribir a mi niño en un summer camp. No puedo. O sea, ahorita en vacaciones yo estoy bastante limitada y bueno, lamentablemente se va a tener que quedar en casa y bueno, esto es un retraso, ustedes no saben, significativo. Muchas cosas están yendo para atrás, muchas cosas. Disculpa la pregunta y la ignorancia, Nikki. ¿Por qué no se pueden inscribir en Summer Camp? Muchas veces, como te digo, mi hijo es un niño autista nivel 3 y él necesita ir con su RBT. ¿Ok? No estamos hablando de que él va y, ay, Summer Camp, y, ay, sí, suelto como gavete, ¿no? Mi hijo se escapa, mi hijo tiene conductas de riesgo. Mi hijo, no tiene self-control. Mi hijo es impulsivo. Mi hijo, ¿sabes? Necesita una redirección constante, necesita el apoyo constante para poder seguir trabajando en habilidades que lo ayuden a incluirse en una población en específico. Entonces, ya yo tenía planificado meter a Summer Camp y eso ya no va porque no tengo servicio. Entonces, imagínate yo ahora cómo hago con mi trabajo, o sea, ustedes no se imaginan. No es fácil. Millani, Primero, para empezar, mi nombre es Yanixa Montelier. Soy mamá de una niña con autismo severo. Lia Michelle es una niña que hasta el año parecía ir todo bien. Me encanta contar esta historia, a pesar del dolor que me da. Pero creo que muchos padres sufrimos esta parte de las regresiones y nos quedamos tan inconformes con los diagnósticos porque era una niña que parecía ir tan bien y de pronto se desconectó. Pero no estamos hablando solamente de habilidades, de saber hablar, de saber decir adiós o tirar besos. No, fue una niña que a los 18 meses dejó de dormir. Eso no puede ser normal. Fue una niña que a los 18 meses dejó de comer. Una niña que comía de todo dejó de comer. Y sé que en live, el video no se trata, el podcast, perdón, estoy nerviosa, no se trata de este tema, pero era una pequeña introducción de lo difícil que vivimos en la parte de los diagnósticos. Mi niña durante mucho tiempo por este tema de dejar de dormir, apenas dormía 3, 4 horas en una noche. Imagínense mi vida, también para ella es muy difícil, pero para mí también, porque yo no dormía junto con ella. El cerebro de las dos estaba súper agotado. Y durante mucho tiempo lo que querían era medicar a una niña tan pequeña sin buscar causas. Cuando por fin hacemos un estudio del sueño, resulta que tenía apnea del sueño. Nos dieron ese diagnóstico de apnea del sueño y otro diagnóstico genético
que no está relacionado con esto del sueño, pero nos ayudó saber eso, de que mi hija no procesaba bien el ácido fólico, cosas así. Cuando empezamos a tratar la apnea del sueño, mejoró, pero no 100%. Un día yo, como mamá, dije, bueno, ya no me queda nada por intentar. Ya lo he tratado todo. Mi hija recibía terapia desde los 2 años. Mi hija no avanzaba. Mi hija sigue siendo autismo severo. No dije la edad, perdón, tiene 8, va a cumplir 8 años. Y mi hija no avanzaba. Y dije, voy a intentar la dieta que tantos hablan, que no sé si me va a ayudar o no, pero mal no nos va a hacer. Y el primer día que quité lácteos y gluten, esa semana mi hija empezó a dormir. Entonces, para nosotros fue una gran bendición y hasta el día de hoy estamos buscando más diagnósticos, porque ya no estoy conforme solamente con el diagnóstico de autismo y de ADHD que tenía hasta el momento. Ahora creo que mi hija puede tener más cosas, pero son cosas que a los doctores no les importan, no le dan no quieren estudiar a los niños, quieren quedarse solamente con el diagnóstico de autismo. Y en esa etiqueta lo encierran todo. Y volviendo al tema de las terapias, hasta ahora nosotros no nos hemos visto afectados. De hecho, en diciembre nos cambiamos de agencia y al tener un assessment tan bien hecho, de 25 horas que tenía solamente una niña con autismo severo, con todas las conductas que si hubiese un nivel 4, ella encajaría en un nivel 4, al fin nos subieron a 35 horas. A los 7 años de Lee, al fin logró tener 35 horas. Y yo, por esa gente, por esa agencia, yo, si los tengo que salir a defender, yo los salgo a defender. Porque no podemos generalizar. No podemos generalizar y poner a todos en una misma caja. No. Hay gente que trabaja de vocación. Hay gente que tiene esa pasión por lo que hace. No todos son igual. Sí. Puede haber mucho fraude en el campo, como también lo hay en las personas que se deben encargar de supervisar de que no pase el fraude. Porque por eso salimos a protestar frente a acá. Porque como en un mes vienes a cerrar cientos de agencias y dejar a cientos de miles de niños sin terapia, de un día para otro, sin previo aviso, sin un plan de transición. Ok, ¿qué vamos a hacer con todos estos niños que se quedaron sin terapia? No, no es ir. Ahora ustedes por su cuenta buscan agencias. El problema es que las agencias de un día para otro no te pueden coger tantos niños. Aquí en Miami, donde sobraban las agencias, ahora mismo hay necesidad de agencias porque fue un golpe muy rápido. Ok, sé que ese problema llega al momento en que se estabiliza y me imagino que busquen soluciones. Pero mientras, ¿qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Los que se quedaron sin servicio. Yo no sé qué yo haría si yo me quedo sin servicio. Mi hija no puede ir a la escuela sin RBT. De hecho, nosotros ahora mismo estamos haciendo el homeschooling dentro de la agencia como tal, junto con su RBT. Estamos llevando un programa de homeschooling porque mi hija tiene un nivel tan severo que no está preparada para una escuela. Yo siempre he tenido miedo de ponerla en una escuela pública, porque siento que mi hija no está preparada para una escuela pública, ni la escuela pública está preparada para mi hija. Cuando intenté por primera vez hacerle un IP y tratar de ponerla en la escuela pública, el IP que le hicieron no cumplía las necesidades de mi hija. A mi hija no le pusieron un one-to-one y dependía de la escuela si la dejaban llevar RBT o no. Entonces era como que, mira, mamá, usted tiene que probar. Y tampoco la pusieron en la escuela, en el aula donde tienen más cuidado. La pusieron en un aula regular. Mi hija no puede estar en un aula regular. Una niña que se escapa, una niña que se come las crayolas porque tiene pica, una niña que tiene todos los comportamientos, es agresiva, se autoagrede, necesita constante supervisión. Todavía usa pañal, no va sola al baño. Necesita una persona para ella todo el tiempo. ¿Cómo la voy a tener en un aula regular sin un one-to-one? Con un currículo modificado, pero en un aula regular. Mi hija no puede ir así. Cuando les dije, yo no la puedo llevar así a una escuela, me dijeron, tiene que hacerlo dentro de 6 meses. Si vemos que no funcionó, entonces modificamos y ya como que agregan más recursos. Pero
yo no puedo llevar a mi hija un día a un aula así, sin una persona que la supervise. No, porque la seguridad de mi hija está por encima de todo. Y ese programa no iba a mantener a salvo a mi hija. Por lo tanto, seguimos por el sector privado y ahora el homeschooling. Y eso es lo que hemos estado haciendo porque este sistema no está preparado para tener niños con autismo severo. No hay los suficientes recursos. Los padres nos las pasamos entre terapias, especialistas, crisis, reducción de horas. Eso es otro tema, reducción de horas. Mi hija ahora mismo tiene 35 horas porque tiene todos los comportamientos y las requiere. Pero a medida que vaya creciendo, en un par de años más, no cuando sea mucho más grande, no, un par de años más, solamente por la edad le van a empezar a bajar horas y se las pueden dejar, no sé, en 10, en 5, pero mi hija va a seguir siendo a nivel severo. Yo quisiera que mi hija no necesitara terapia, pero ese milagro, ojalá y Dios me lo conceda, pero seamos realistas. Lo más probable es que mi hija dentro de 2 años siga siendo un nivel severo como lo es hoy en día y le van a bajar las horas solamente teniendo en cuenta su edad, no su condición. Entonces, los padres nos vemos en una lucha constante entre las terapias, entre las evaluaciones, las especialistas, luchando con los neurólogos para que nos escuchen, contra el sistema, contra las escuelas. ¿Tú crees que un trabajo fijo podamos mantener un trabajo fijo? Un trabajo de 8 horas. No podemos porque tenemos que salir de una escuela para llevar al niño a otra terapia. Y tampoco podemos dejarlo de llevar a las terapias porque ese es su futuro, porque de eso depende que el día de mañana, a lo mejor, ella pueda salir de un severo para un level 2. Dios quiere, a lo mejor las terapias me ayudan a lograrlo. Yo tengo que intentarlo todo. Yo no puedo sentarme y decir, mi hija nunca va a lograr nada, ¿no? Porque por lo menos que mi hija logre trabajar en un public, para mí eso va a ser suficiente, pero de eso depende sus terapias. Sus terapias van a lograr eso, porque mi niña era una niña que no se estaba un minuto sentada en una silla. Y gracias a sus terapias de ABA, mi niña ya puede estar sentada en una silla, hacer sus actividades, tomar sus breaks, pedir sus breaks, para ella poder regularse y continuar. Pero todo eso ha sido gracias a las terapias de ABA. Mi hija para agarrar un lápiz pasa un trabajo enorme y gracias a sus terapias de ABA que son constantes, porque las de Speech y OT son 3 veces a la semana, 1 hora. No es suficiente. Las de ABA son más constantes, son más horas. Estos niños requieren demasiada ayuda para lograr un pequeño avance así. Mi hija ahora mismo tiene el cerebro de un niño de 2 años y ya va a cumplir 8. Ella requiere demasiada ayuda. Y yo siento que el sistema no nos ayuda, ni nos tiene en cuenta, ni nos escucha. Que nos tiene abandonados. Y esa es la realidad. El sistema nos tiene abandonados. No le importamos. Por eso salimos a gritar. Por eso salimos a hacer ruido. Por eso no nos vamos a cansar. Nos escuchan o no nos escuchen. Vamos a seguir haciendo ruido. Vamos a seguir saliendo a manifestarnos. Y cada vez vamos a hacer más. Porque esta organización que empezó por todas las necesidades que tenemos, no vamos a parar. Porque yo he escuchado tantas historias tristes que esto hay que vivirlo para entenderlo. Quien no lo vive no lo entiende. Hay que estar en los zapatos de nosotros. Es muy fácil mirar de afuera y criticar, pero cuando tú lo vives, cuando de verdad realmente lo entiendes. No, es bien difícil y creo que todas estamos de acuerdo de que una de las cosas, dentro de todas las cosas que están pasando que no deberían ser así, es el hecho de que le quiten horas mientras van pasando los años. Y eso es algo que siento yo que es algo tan absurdo porque un adolescente es otra etapa de la vida. La vida de joven adulto es otra etapa, que son desafíos diferentes, son habilidades que tienen que aprender diferentes y no por el hecho de que ya tengan 16, 17, 13 años, significa que ya no van a necesitar los servicios. Ahí es donde yo igual siento que no tiene sentido. Y es que ahora viene una etapa crítica. Cuando son pequeños tienen que aprender muchas habilidades, pero ahora en la adolescencia viene una etapa crítica en el nivel conductual. Y ahí es donde más hace falta la terapia de ABA, porque todas esas hormonas de adolescente,
Los adolescentes de por sí son complicados. Imagínense, la adolescencia en el autismo. Yo le tengo un terror. Y más mi hija que es niña, que es mujer, que va a pasar todos esos procesos que pasamos las mujeres y ella no lo va a entender. Ella no va a entender por qué le pasan esas cosas. Y es difícil. Así es, la niña de Yanitza y mi niño son muy parecidos en el autismo. Y mi hijo va a cumplir 10 años, pero mentalmente en sus evaluaciones, él tiene un conocimiento de 36 meses, de 24 meses. Imagínense, van a tener cuerpos de niños grandes, pero con mentalidad de bebés, de niños pequeños. Cuando venga la edad de la pubertad, su cuerpo va a crecer, pero ellos mentalmente no. Y es cuando más las familias necesitan ese apoyo de una persona que venga y los ayude y los guíe, porque muchas veces las madres estamos que no damos abasto, no podemos más. Y muchas veces no tenemos solamente un hijo, tenemos 2, tenemos 3, que también necesitan ayuda y también necesitan de la madre que esté en condiciones mentalmente para, para dar lo mejor de sí. Entonces ese niño necesita ese apoyo, que venga su terapista con sus suficientes horas para ayudarlo. Amiga, y lo duro que es también para la familia, que uno de los cuidadores debe quedarse en casa y el otro salir a trabajar con la carga de toda la familia. O Cuando familias separadas por el estrés. La mayoría de las familias en el autismo hay una gran estadística que los padres se separan porque no aguantan Ujú. el estrés. Existen programas como el Ay. HHS, que es un programa que le paga a los padres para cuidar a sus hijos, que existe en otros estados y que también sería maravilloso que pudiera existir en la Florida, ¿por qué no? Sí, la Florida no existe. ¿no existe? No. Las personas muchas veces piensan que los padres de hijos con discapacidades como nosotras estamos con la vida resuelta, que el gobierno nos mantiene, que el gobierno nos da todas las ayudas, y es Sí, totalmente y no es, eso es alejado de la falso. realidad. En la Florida como tal, las ayudas son mínimas y tienes que estar en un nivel de pobreza extremo, ganar como $24,000 al año o menos que eso, pero no te ayudan con comida, no te ayudan con nada, 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 nada. Y El HSS creo que es para niños que están médicamente comprometidos. Pero ¿cómo tú me vas a decir que un autismo severo no calificaría para ese tipo de programa, no? así es. Y las personas no se dan cuenta que nadie quiere tener un hijo con una discapacidad. Eso es lo más doloroso para una madre. Yo creo que es de las mayores pruebas que pasa una madre. Porque tenemos un niño bien y empieza a perder capacidades y empieza a no poder adquirir capacidades para poder sobrevivir en esta vida solos. Y verlos que no alcanzan el nivel es duro para una madre. Nosotros tenemos que forrarnos el corazón, porque ver niños de la misma edad del tuyo y que el tuyo no lo logra es duro. Duro, muy duro. Las personas piensan que nosotros tenemos una vida ya perfecta, pero no, es muy doloroso. Ningún padre debería de pasar por esto. Ningún padre quisiera tener un hijo con una discapacidad y un niño que si los padres no están, no va a lograr sobrevivir sin sus padres. Eso es duro. Eso es un pensamiento que nos ataca constantemente a los padres y a las madres de niños autistas o otras discapacidades, que cuando nosotros no estemos, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Eso es muy duro. Y es por eso que necesitamos el apoyo de la administración para que de verdad pueda soportarnos a las familias que estamos teniendo vivencias como esta, que no son fáciles. Y hasta el día de hoy no hemos tenido apoyo de ninguna administración. O sea, no estamos en contra de ninguna. Estamos protestando en general porque nadie nos ha brindado el apoyo. Nadie. Nadie. Ni un partido ni el otro. Ajá, de hecho, esta administración que está en la Casa Blanca, esta administración se parecía que iba a hablar bien, ¿sabe? A apoyar bien la comunidad autista, que iba a ayudar a las familias en el autismo,
porque empezaron a buscar a ver qué es lo que está pasando y las estadísticas cambiaron. De 36 niños, de cada 36 que estaba antes de ese estudio que ellos hicieron, se cambió a un niño autista cada 32 a nivel de país en Estados Unidos. Y pensábamos que todo esto era a beneficio de nuestros hijos, ¿verdad? Que iban a venir cambios buenos y positivos, pero todo se ha quedado ahí. Todo se ha quedado en que sacaron el supuesto gran medicamento de leucovorin, supuesto gran medicamento que ahora nuestros hijos, para poder acceder a él, tienen que hacerse exámenes que nosotras tenemos que pagar porque no los cubre un seguro, exámenes bien caros, pruebas y papeles van y papeles vienen que les tenemos que pagar a los neurólogos para que los hagan. Todo, en realidad, el examen para ellos poder acceder al leucovorin les sale a la familia en casi alrededor de $1,000, más de $500. Es algo loco, cosa que las familias no pueden pagar si nuestros hijos necesitan médicamente un stroller, un coche para poder andar en lugares públicos que no lo tienen. Vamos a estar pagando por un examen a esta cantidad de dinero así. La mayoría de las familias en el autismo no pueden darse ese lujo, no pueden. Entonces nos quedamos así como más desamparados, menos accesibles a algo que supuestamente puede ayudar a nuestros hijos. Y realmente ellos dieron a conocer esto, pero ya esto o sea, era un medicamento que ya se sabía, por lo menos a nivel de medicina funcional, ya yo sabía que teníamos que tratar con el leucovorin, más en el caso de mi hija que tiene esa mutación genética que tiene que ver con el ácido fólico. Todo esto tiene una relación y ya yo lo sabía cuando ellos lo dieron a conocer. Lo que pasa es que en el sistema de salud como tal, que está tan obsoleto, no se han actualizado, todavía no lo habían hecho. Ahora, por lo menos lo puedes, después que pagas el examen, lo puedes obtener la receta. Pero ya esto era una cosa que por lo menos ellos lo dieron a conocer. Fue lo único que le podemos No, y decir. lo dieron a conocer y lo empezaron a prescribir. Pero en esta última cita que yo tuve con el neurólogo, que yo le dije, mira, mándame un refill, porque yo lo tengo, yo lo he probado. Y me dice que lo van a empezar a restringir porque los pacientes de cáncer que toman este medicamento se están quedando sin, como que el medicamento no está suficientemente en stock para esos pacientes, porque como que nosotros estamos, como que hay mucha demanda de esta medicación. Y dije, bueno, y entonces lo manda y ya como que no lo vas a restringir, o sea, no, bueno, es una locura lo que está pasando, de verdad. En fin, el punto es que nadie le preocupa a la comunidad autista, ni las familias en el autismo, ni nada. Y es por eso que estamos decididas las madres a lograr el cambio, a alzar la voz por nuestros hijos. Estamos en una buena época, como dijiste, de las redes sociales. Y yo sé que las redes sociales nos van a ayudar mucho a lograr este cambio. Y nadie nos va a parar. Nadie nos va a parar porque nosotras somos la voz de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen quien los defienda. Nosotras vamos a crear el cambio que se necesita en la sociedad y vamos a crear el cambio que necesita a nivel de Estado. Y es algo que creo que Yanisa mencionó también en las redes de la inclusión educativa. Ustedes como mamá, ¿cómo lo viven? ¿Sienten que verdaderamente hoy por hoy en la sociedad hay una inclusión educativa con sus hijos? No. No, porque te voy a explicar. Por lo menos en la clase que está mi hijo, que es un self-contenido class, que es una clase donde hay puros niños con diagnóstico de autismo, yo siento que en vez de incluir a los niños, lo que hacen es apartarlos, como le dice su clase, es contenida. Entonces, yo, por ejemplo, en el caso de mi niño, que es un niño que le encanta socializar, no era una clase que yo sentía que cumplía, como te dije, cada caso es individualizado. Entonces yo siento que más bien en vez de incluir, pasa muchas veces lo contrario. Yo siento que los niños neurotípicos, los niños que no tienen ninguna condición, son muy crueles con los niños que tienen alguna condición. Y esto es
no es culpa de los niños, es culpa de los padres y de los maestros, que son los encargados de educar y de enseñar a los niños. Y yo siempre he preferido también tener, por ejemplo, mi hija antes de estar en homeschooling, estaba en una escuela que solo es para niños con necesidades especiales, porque ahí sentía que las maestras lidiaban con el mismo tipo de niños, entonces todos estaban igual y las maestras también estaban adaptadas y ya cualquier cosa como que lo veían normal. Pero cuando tú pones un niño con necesidades especiales en una maestra que está adaptada a niños normales, perdón, a niños típicos, esta maestra quiere que el niño se comporte igual, que esté sentado, que no se mueva, que no hable, pero no puede porque tiene una condición neurológica y no sé, siento que hay maestras que piensan que es solo por malcriadez y no es así. No, es que hoy por hoy la educación es algo muy poco inclusiva para todo tipo de cerebro, porque se está demostrando que no es un cerebro típico y un cerebro autista. No, no, hay mucha variedad en cerebro, a nivel cerebral. Todos somos diferentes por eso mismo. Y se está viendo que las maestras quieren tener robots en la clase y los niños no funcionan así. Todos los niños son diferentes. En eso hay muy poca inclusión y imagínate para los niños en el autismo. Mucho menos inclusión, mucho menos entendimiento. Yo pienso que las maestras no están preparadas para nada para tener niños autistas. Yo pienso que les deberían de exigir tener estudio universitario, una maestra que va a trabajar con niños con discapacidades. Pero eso Eh, tienes que sumarle un punto, que el maestro gana poco. El maestro gana poco, sobre todo, o sea, parte de lo que pasaba en la escuela de mi hijo, imagínate, que me pero decía es la que los maestra, me dice, no me maestros doy ganan. abasto porque no hay personal calificado para este tipo de clases. Y ganan muy poco. Nadie quiere ser maestro ahorita porque es que ganan poco. Entonces, que meten en las clases a personas que no están nada calificadas y eso es lo que también muchas veces está pasando. Es muy Es duro. un problema, yo siento también de sistema. A veces, muchas veces hay maestros excelentes, pero es el mismo sistema porque le vas a pagar poco, o sea, entonces creas como ese caos. Es un círculo vicioso. ¿Quién entonces va a querer enseñar si el estrés también que conlleva, ¿no? Y la responsabilidad de tantos niños a la misma vez que necesitan ese apoyo y esa ayuda y encima no le estás dando ningún tipo de incentivo? So, creo que también Como hay que una desconexión del sistema a la realidad que viven muchos niños con distintos tipos de diagnósticos como el autismo y ustedes como familia. Hay una desconexión ahí. En hay una falla en los sistemas, para decir los sistemas, porque son muchos. Eh, Exacto. Y la inclusión muchas veces no solamente es a nivel educativo, sino también en la comunidad. No sé cómo ustedes también lo han experimentado como mamás. La comunidad no está preparada para niños autistas. No está. Ni un mercado, ni un cine, no hay nada para ellos, donde ellos se sientan cómodos, donde ellos se sientan que pueden ser ellos. Los niños autistas se tienen que adaptar a todos los lugares que van, porque no están creados para ellos. En la comunidad no hay nada creado para niños autistas. Ahora creo que van a crear un parque, uno, para niños autistas, que a nivel sensorial es diferente, que es un parque pensado y creado para niños autistas, pero van a crearlo. Mira, Está en proyecto. yo hablando de ese tema, porque es muchas veces en el mes de abril se usa la palabra inclusión y todo el mundo quiere hablar de autismo y todo el mundo se recuerda que existen familias como las de nosotros. Hicieron varias actividades en mi comunidad a las cuales participé en unas cuantas. Había una muy buena a la que fui, pero esa muy buena es porque quien la organizó son madres de niños con autismo. Y hubo otra que organizó un político de aquí no voy a caer en ese tema, pero bueno, de aquí de esta comunidad. Y, y la actividad, cuando yo llego, dije, pero es que esto no estaba pensado en niños con autismo. ¿Para qué dijiste que era una actividad para niños con autismo? En música altísimo, no sé, el lugar no tenía la preparación, no tenía nada.
Yo me tuve que ir porque mi hijo no tolera los ruidos. Y yo le pongo los audífonos de cancelación de ruido, pero la música, tenían puesto un reggaetón, vamos a aclarar, que también tiene un ritmo muy fuerte. Y mi hija no puede. Yo me tuve que ir de ahí. Mi hija le dio una crisis porque entonces, de contra el calor que había, que bueno, ya eso es parte de la naturaleza, pero a eso súmale todo aquel ruido, toda aquella cantidad de personas que había. Me gané una mordida, me tuve que ir con una decepción y un mal sabor de ese lugar. Y yo dije, esto no, ok, para nivel 1, pero para autismo nivel 3 no estaba pensado. Nosotros nos hemos reunido para crear la comunidad de nosotras, donde nos reunimos mínimo 2 veces al año. En estos años han hecho muchos calores y no hemos tenido que reunirnos nada más que 2 veces por año lo estamos haciendo, pero por eso mismo, porque los niños el calor en el autismo no lo toleran mucho. Y nuestro picnic, como nosotros le llamamos, es sin música. Nosotros no ponemos música, pero les creamos actividades para ellos, les creamos burbujas que la mayoría le encantan, pinturas, Arena, arenas movedizas, Play-Doh. stickers, Play-Doh. Le organizamos sus actividades a lo que es a nivel sensorial, que a los autistas les encanta esto, Ujú. pero lo creamos nosotras porque somos madres de niños autistas, hemos aprendido lo que les gusta a nuestros hijos y por eso le creamos nosotras mismas con nuestros recursos esos espacios, pero no están hechos por una comunidad, ni por un alcalde en la ciudad, ni por un gobernador, nada. Para nuestros hijos no hay nada pensado. Así que mínimamente las madres vamos a luchar porque tengan un seguro médico, porque no le quiten las horas de terapia. Mínimamente nosotros tenemos que luchar por eso y nosotras mismas crearle los espacios, porque es así. Y si no lo vives, si no te toca un autista, no lo sabes, no lo sientes, porque hasta que no lo vives, no sabes lo que es. No sabes lo que es vivir con un niño autista que en un momento está bien y a un segundo algo, un olor, un sonido, una algo, Una textura, una textura le algo provocó que vio. una crisis, algo que vio, le provocó una crisis que le va a durar minutos o horas o días. Porque el mío hay veces que cuando comienza con una crisis por algo que lo haya sobreestimulado, se puede pasar hasta días sintiéndose mal Ujú. y muy sensible a todo. Así que imagínate, no es fácil, pero ellos nos tienen a nosotras que no vamos a parar de luchar por ellos y sus derechos. Así mismo. No, algo que dijiste ahí es muy cierto, que no es hasta que te toca, que no lo sientes, no lo vives y no haces acciones, ¿no? En pro de poderle mejorar la calidad de vida a los niños. Entonces, ya para ir concluyendo, chicas, porque no les quiero robar mucho tiempo tampoco, la organización que tienen ustedes, ¿por qué abogan próximas manifestaciones que va a estarse llevando a cabo, tanto aquí en Miami como en Tampa, sé, que lo puedan compartir, a ver si puedo sacar este episodio antes de que sea ese día para que más mamás lo puedan saber? Y para concluir, ¿cuáles son los cambios que esperan ustedes como mamás que lo viven diariamente, que están pidiendo tanto a las entidades que se ocupen, a los políticos, a cualquiera que pueda estar mirando este video del día de hoy? ¿Cuál sería ese cambio también si quieren ver? Bueno, primeramente no sabemos si va a haber próximas concentraciones. Hasta ahora tenemos la del viernes. Sí, la del viernes, Esperamos la de tener, Tampa, sí sí, están. y también la de Tampa. Em, Nosotras empezamos, imagínate, organizando esto en nuestro sentir de nuestro chat, contando todo lo que estábamos pasando. Y entonces una, no, hay que hacer algo, y la otra, no, hay que hacerlo, ¿sabes? Tenemos que salirnos, porque estábamos viendo que éramos muchos las madres que estamos afectadas. Y bueno, salió el flyer. Y bueno, gracias a Dios, esto fue como creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y de repente ya teníamos una manifestación convocada, de repente ya estábamos todos ahí porque fue algo muy orgánico.
Y bueno, ahora salió una manifestación en Tampa, las mamás de Tampa que se organizaron y ahora tenemos este viernes frente a la ciudad. Por supuesto, queremos que queremos que se nos escuchen y si tenemos que llegar hasta donde tengamos que llegar, yo creo que lo vamos a hacer porque no hay nada más fuerte que una madre en defensa de sus hijos. Eso por ahí. Entonces, por ahora esperamos tener todo el apoyo para esta manifestación el día viernes por los servicios e intervenciones de nuestros niños. Vamos a estar en el downtown. Dice, ¿tienes la dirección? En Miami City. Hall. Ajá. Yo la voy a poner ahí en la pantalla, no te preocupes. Vamos a estar ahí el viernes a las 10 de la mañana, Vamos- Miami ujú. City Hall. Vamos a estar ahí alzando la voz por nuestros hijos, porque se les respeten sus derechos, porque ellos sean prioridad ante cualquier situación económica o problema administrativo. O sea, la prioridad tienen que ser los niños con necesidades especiales y no solamente los niños, estamos hablando de adultos también que tienen necesidades especiales y que también están pasando por situaciones muy complicadas. Entonces, queremos que todos se nos unan, no nada más las mamás que tienen niños con autismo, no nada más las familias que tienen niños con autismo, sino cualquier condición de salud médica vulnerable que ustedes sientan que están siendo como Afectados. afectados por el sistema, únanse a nosotros porque esta lucha es de todo y esta lucha es para asegurar el futuro de intervenciones de nuestros niños y también para darles seguridad a ellos a que en el día de mañana estén cubiertos, que es lo que yo creo que es como que lo que queremos todas, queremos seguridad para ellos, por lo menos ya yo he hablado un poco de una situación que también estamos pasando en mi familia, que tenemos también, mi esposo un hermano con necesidades especiales y también está viendo recortes de las cosas que él se beneficia, entonces es muy duro, queremos seguridad para nuestros hijos. Y porque en la adultez también es difícil. Nosotros nos enfocamos en los niños porque estamos hablando directo a nuestros hijos. Pero en el caso de Naki, si hay un adulto con necesidades especiales y los adultos con necesidades especiales están quedando abandonados, sobre todo en la transición de la adolescencia a la adultez, ahí hay un tiempo en que ellos quedan completamente abandonados. Y es bien duro lo que están pasando algunas mamás con sus hijos adultos, porque el autismo ni estas condiciones se acaban en la niñez. Son para toda la vida. Así Y es. eso es algo que las madres tenemos que alzar la voz porque basta ya de que marginen a las personas que tienen discapacidades y no se preocupen por sus necesidades. Ya es una parte de la población demasiado vulnerable. Ellos son muy vulnerables como para quedar marginados, como para que nadie los defienda, como para que nadie alce la voz por ellos. Y no vamos a parar hasta ser escuchados. Para eso fue esta organización creada. Vamos a seguir alzando la voz por ello, vamos a seguir convocando hasta que se logre el cambio. Si tenemos que irnos para Tallahassee, lo vamos a hacer y vamos a proveer en que vamos a llegar hasta allí. Y si tenemos que ir a la Casa Blanca, igual lo vamos a hacer porque el país, si es el primer país del mundo, pues va a dar el ejemplo a través de las madres de cómo se crean los cambios sociales para las partes de la sociedad vulnerable. Simple. Ese es nuestro propósito, crearle seguridad a nuestros hijos, no solamente a los niños pequeños, sino a los adultos autistas también, que queden asegurados de por vida. Nadie quiere tener una discapacidad mental. Nadie lo quiere tener, porque créeme que ni los autistas quisieran ser autistas en un mundo que no está listo para ellos. Los autistas también se sienten mal en este mundo. Entonces tienen que venir a adaptarse. Les cuesta mucho adaptarse. Y nosotros como madres vamos a levantar la voz para que vengan estos cambios para mejorarles su calidad de vida. Como todo ser humano merece calidad de vida. Exacto. Y con dignidad, Ujú. vivir con dignidad. Una vida Así digna es. y mejor calidad de vida. Yo siento que lo van a lograr, lo vamos a lograr juntos, unirnos como profesionales y familias. Al final del día, como mismo tú dices, aquí no hay nada más fuerte que la fuerza y todo eso maternal que
que tienen ustedes las madres. Y también quería decirles que las admiro de verdad a las tres y a todas las mamás que independientemente de ya el estrés que tienen ustedes, tanto físico, tanto estrés mental de todos los días, están unidas como comunidad haciendo lo que hay que hacer, porque si ustedes no lo hacen, desafortunadamente quizás nadie más lo va a hacer lo que están haciendo el día de hoy. Yo creo que tengo el feeling ese como que este es solamente el inicio de un nuevo movimiento que se va a hacer. Es Estoy así. segura de eso. Y Bueno, en realidad no es el inicio. Nosotras comenzamos desde el 2022 a alzar la voz. Hemos escrito cartas al gobernador, se han escrito cartas a la Casa Blanca pidiendo y abogando por nuestros hijos. Ya hemos salido a ACA en el 2024 o 2025, no me recuerdo bien. Ya hemos 2024. hecho 2024, ya hemos hecho marcha, ya hemos salido en el televisor, ya nos han cubierto esta noticia y ya han abogado por nosotras y nos han ayudado. La verdad que Univisión ha hecho un gran trabajo cada vez que ha cubierto la noticia, ha dicho lo que nosotros estamos pidiendo realmente, y esto es solamente parte del trabajo que ya hemos hecho. Ya no hemos podemos creado parar. una voz, y si nos siguen afectando, pues nosotros vamos a seguir alzando la voz y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, porque se necesita crear este cambio para favor de nuestros hijos. Es lo único que nosotros pedimos. Así mismo. A nivel de organización, hemos ido creciendo, entonces ahora nos estamos haciendo notar un poco más. Y la idea es seguir creciendo, porque no nos podemos quedar en el nivel en que estamos, tenemos que seguir creciendo para poder llegar a ese nivel donde queremos llegar y que nos puedan escuchar de verdad. Ujú. Y en nuestra organización hay madres muy poderosas que son voceras y que están también dispuestas a alzar la voz por sus hijos. Entonces yo creo que ha sido un movimiento extremadamente bueno. En el 2024 fuimos poquitas, pero creo que esto ha ido creciendo, creciendo y va a seguir creciendo en nombre de Dios, que todo salga bien. Así mismo. sí, han crecido. Yo personalmente no las conocía hasta que vi el flyer de la manifestación. Y yo llevo compartiendo contenido sobre autismo desde el 2023 y no las conocía. Entonces, eso es lo bonito de las redes, que no sabes quién te está mirando y quién te puede conocer. Entonces, sigan haciendo lo que están haciendo, van a llegar muy lejos. Cuenten conmigo personalmente para lo que necesiten. Y estoy segura que más espacios, así como los que crearon de las actividades sensoriales, eventos, programas educativos, algo por ahí se va a seguir expandiendo con ustedes porque sé que tienen el amor y los niños lo necesitan también. Para concluir, chicas, quisiera preguntarle a cada una de ustedes qué es lo que quisieran para el futuro de sus hijos, de cada uno de sus hijos, qué es eso que esperan para ellos. Yo espero que mi hijo logre hablar. Eso para mí va a ser el mayor logro para él, porque va a fomentar su independencia. Y yo sé que tiene mucho potencial, mucho potencial. Si logra hablar y expresar todo lo que siente y todo lo que tiene en su cabeza, tiene mucho potencial para lograr independencia. Así que ese es mi mayor sueño, verlo hablar. Yo creo que como mamá de una niña no verbal también, mi sueño más grande es que mi hija logre comunicarse, que esta sociedad logre ser un poco más inclusiva para que ellos vivan con dignidad y que a nivel médico se empiezan a escuchar más los niños de una forma integral, no solo bajo la etiqueta del autismo. Bueno, yo lo que espero es que Joseph se pueda integrar a la sociedad, que logre integrarse y por supuesto, también me gustaría que Joseph tuviese la seguridad para que en el día que yo faltece o algo así, porque como les dije, ya lo vivo con el déjà vu del hermano de mi esposo y me dolería que pasara lo mismo, pero ya saben que si hay algo que tenemos segura es la muerte. Me gustaría que Joseph estuviese asegurado en el futuro, o sea, que no le faltase nada, que estuviese bien y que pueda integrarse a una sociedad de manera digna. Muchísimas gracias, chicas. De verdad que espero de corazón que esto llegue a más familias, a más madres,
con autismo, con otro diagnóstico, ADHD, síndrome de Down, cualquiera que se esté viendo afectado por lo que está pasando, ojalá y Dios quiera que esto no se quede solamente aquí, sino que de verdad hay un cambio, que los políticos, quien sea que esté haciendo todas esas reformas, vean testimonios como los de ustedes que necesitan los servicios. Los servicios no son un lujo, son una necesidad para nuestros niños que están dentro del espectro. Y bastante tienen ustedes como familia el estrés para tener que estar lidiando con todos estos cambios y luchar por algo que debería ser un derecho al final del día. Es así. ¿Cómo los pueden encontrar las mamitas que nos estén mirando el día de hoy en sus redes? Bueno, nos pueden seguir en las redes de nosotras. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos como, el nombre de nosotras, Giselle, Blue Mom, Yanitza. Yanitza, ¿cuál es la tuya? Bueno, yo en TikTok, que he dejado de hacer un poco de contenido, estoy como Yani Lía Nathan. Pero me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, ya más específico, lo que es autismo, en Mi Mundo Azul, Lía con L-Y-A, porque no sé por qué, latina al fin, lo escribí como no se escribía. Pero bueno, los nombres propios no tienen ortografía, así que... Y Naku, ¿cómo son tus redes sociales? Yo estoy en todas partes, Facebook, Instagram y TikTok, como Naku Piso de RBT Mom. Buenísimo. Si lo puedes dejar Y aquí, sí, ya lo para harán que de todas maneras en la cajita de información. las mamás que lo vean nos puedan seguir y por ahí van a estar informadas de lo que hagamos. Y también tenemos página oficial de Alcemos la Voz Azul. Yo te iba a preguntar si no tienen una página para la organización. Sí, Sí, sí en tenemos Instagram la y página. Facebook, ¿no? Instagram y Facebook. Y cualquier familia o cualquier mamá que quiera formar parte de la organización, pueden escribirles a ustedes y se pueden sumar. También nos Claro. pueden escribir y es por invitación, sí. Buenísimo. Ok, muchísimas gracias entonces. Ahí nos veremos, si Dios quiere, este viernes. Ir Gracias. alzando la voz. Y bueno, un último mensaje quizás que quieran dejar antes de irnos. Gracias por la invitación. De verdad estamos muy agradecidas por el espacio. No, gracias. Sí, muchas gracias. Gracias de verdad. Que reine la empatía hacia todos los seres humanos, porque yo pienso que es que todos somos diferentes y todos libramos batallas diferentes. Así que si fomentamos la empatía entre todos los seres humanos, ¿sabes? La aceptación, cada cual es como es, y si eso lo fomentamos como adultos y se lo enseñamos a nuestros hijos, se puede lograr también cambios en el mundo extraordinarios. Así. Más empatía, más aceptación, más paciencia. Todo el mundo libra batallas que no dicen. Nadie sabe detrás de cámara los procesos de cada persona. Así es. Bueno, que pasen un bonito día y nos vemos en Gracias. Besitos para todos. Las verdades no duelen hasta que no te tocan. No esperes a que a tu hijo le pase, para apoyar a todas las madres que estamos pasando tanto trabajo con nuestros niños para recibir terapias que son básicas. Cada 32 niños uno es autista, por tanto cada 32 adultos en un futuro uno va a ser autista. Vamos a tener una sociedad llena de autistas que no van a ser capaces de sobrevivir solos si no les damos la atención, las terapias y el cuidado que requieren. Necesitamos que ACA nos escuche y no vamos a parar hasta donde tengamos que llegar. Necesitamos que continúen nuestros servicios. No vamos a parar, que nos frenen los servicios. Tenemos que continuar y levantar la voz por nuestros hijos, por favor. Hola, soy Cristina de León y soy una persona que tiene autismo. El autismo es algo que es percibir el mundo de una forma diferente. Nosotros sentimos más que pensamos. No estamos aquí protestando, estamos alzando la voz por nuestros hijos que no tienen voz propia. Porque nuestros hijos no son un número, son ciudadanos de este país y son el futuro. Las familias están rotas, las familias están separadas y destruidas
por esto, por todo el estrés que causa. Esto ha sido siempre, no hemos tenido paz. Desde que yo comencé el diagnóstico han sido reducciones, cambios aquí, cambios allá. ¿Hasta cuándo? Necesitamos apoyo, terapias y más horas, no reducción de horas para nuestros niños.